Saludos, bienvenido una vez más a entrevista con maestros marciales, de artes marciales. Hoy estaremos en el capítulo número 12. Estaremos hablando sobre el arte marcial de la capoeira, arte marcial de Brasil. Estaremos hablando con la profesora Lina Tombó de Medellín, Colombia. Espero se unan a la transmisión y puedan hacer las preguntas necesarias y las contestaremos a la brevedad posible. Vamos a esperar que la profesora se una a la transmisión para poder hacer la entrevista. Hola, hola, hola. No te veo todavía. Ah, ya, te vi. Hola, ¿cómo estás? ¿No me ves? No, todavía no. ¿No? Ahora sí, Ahora así. sí, ahora sí estaba Bienvenida, demorando, estamos muy lejos. ¿Cómo estás? bienvenida, profesora, ¿cómo está? Un saludo. Saludos. Eh, bueno, ¿cómo está? Mucho frío allá, mucho calor, ahí en No, Medellín. en mi ciudad hace calorcito, Medellín es calientico. Aunque yo vivo en la montaña, ahorita baja un poco la temperatura, pero normalmente es conocida como la ciudad de la eterna primavera. Ok, sí. Bueno, sí me había dicho un profesor de Taekwondo Ata que entrevistamos hace unas semanas, que él es de allá de Medellín, y nos estaba diciendo sobre el clima maravilloso que tiene Medellín. Sí, a veces es muy caliente, porque también hay pocos árboles, hay mucho edificio, entonces creo que eso no permite que circule también como el aire o la sombra, pero en realidad es muy verde, podría ser más, pero vamos bien con el clima. Ok, bueno, empezando ya con la pequeña entrevista, cuéntenos un poco sobre la capoeira. ¿En qué parte están ustedes dando clase de capoeira allá en Medellín? Bueno, primero agradecerte por la invitación. Nosotros somos una filial de un grupo internacional que se llama Oficina da Capoeira. Su sede oficial es en Belo Horizonte, Brasil. Y nosotros hacemos parte a esta filial hace 13 años. Nuestro maestro se llama Mestre Jai y el próximo año cumple 25 años el grupo. Nosotros cumplimos 13 años ahorita en abril. Nosotros tenemos varios espacios o núcleos donde damos clase. El primero es un centro de desarrollo cultural del barrio Moravia, que es un barrio, digamos, como con esta característica es ser un barrio periférico dentro de la ciudad, incluso muy cerca del centro de la ciudad. Ahí llevamos 12 años con nuestro proyecto y también estamos en las casas de cultura. No sé si sabes, pero en Medellín hay un proceso cultural muy potente donde existen unos espacios como las casas de cultura, donde se dan clases de todo absoluto, o sea, desde artes hasta artes marciales o deportivas, y son totalmente gratuitas. Y esas casas de cultura están en los barrios periféricos de la ciudad. Son unos equipamientos además lindísimos, muy bien estructurados, con salones de madera, vidrio, espejos, una cosa muy bonita, además como muy, muy digna para la población. Entonces estamos en algunos de esos espacios y en una ciudad cercana que se llama Sabaneta habíamos empezado un proceso antes de la pandemia. Ahorita realmente estamos en la virtualidad, estamos dando clases virtualmente. Ah, ok, bueno, maravilloso que haya esos espacios para que las personas hagan cultura, hagan arte y salgan de esos malos vicios que mucha gente este, llega a usar. O sea, nada como Sí, hacer deporte, hacer cultura y mejorar en ese ámbito. En verdad, yo creo que todas las ciudades deberían de hacer algo así. te digo la verdad, yo que he tenido la oportunidad de viajar a otros países, incluso de vivir en Brasil, Medellín tiene una política cultural y de educación muy importante para Colombia. Incluso parte del, o sea, el presupuesto que se da para cultura
en algunos años ha sido mayor que el presupuesto general de la nación en la ciudad. Entonces eso se da mucho cuenta también, no solo los procesos culturales, sino deportivos también. Nosotros tenemos un instituto de deportes que se llama INDER, que tiene unas propuestas educativas muy importantes y con una democratización del deporte muy grande en la ciudad. Importante. Háblenos un poquito más sobre la capoeira. Hablemos de la capoeira porque es un arte marcial que normalmente muchas personas conocen la capoeira, la han visto, saben qué es la capoeira, o sea, de afuera, no ya exactamente lo que es la capoeira, porque las personas piensan mucho que la capoeira es un baile Ujú, cultural brasileño y no es un arte marcial como tal, pues. ujú. Bueno, tengo amigos que son capoeiristas y me han dicho, me han hablado un poco sobre ella y hasta he ido a ver algunas clases y de verdad que la capoeira engaña porque las personas piensan que es un baile y todo está escondido allí. Eh, en la capoeira, ¿Y te confiaste mucho en esa clase? Ok, es que te me fuiste un poco, que te decía que si en tu clase, no, yo ya te entendí, que te decía que si en tu clase, en esa clase que tomaste de capoeira te confiaste mucho. no, bueno, fui a ver la clase y por Ah, no la curiosidad me hiciste. invitaron. Sí, sí, no, no la hice. Ah, bueno, ok. Bueno, Bueno, como ves, mi perfil aquí en Instagram es más que todo, yo practico Kung Fu, qué un arte, lindo, muy bonito. arte que se llama Jin Kuen Kung Fu, el estilo se llama Jin Kuen. Pero sí, Wow. estoy abierto a conocer todas las artes marciales y para eso está este programa, para que las personas conozcan un poquito más sobre las artes marciales y de los profesores que tenemos en Latinoamérica. Mm, ok, perfecto, maravilloso el espacio. No sé si tú me escuchas bien porque a veces te me vas, pero me dices, voy a empezar entonces a contarte. Como tú dices, pues a mí lo que me gusta de la capoeira es que es la primera arte marcial latinoamericana, ¿cierto? Reconocida, porque hay otras. Por ejemplo, en Colombia, aquí en Colombia hay una que se llama el esgrima criollo, que es con machetes, súper lindo, pero bueno, ahí vamos. La capoeira surge en el contexto de la esclavitud, en un proceso que toda Latinoamérica, Norte, Centro y Suramérica vivió, ¿cierto? En la época de la conquista, de la colonia, y en esa mezcla de culturas desde lo afro y desde lo indígena, surge una manifestación tan fuerte y tan poderosa como es la capoeira en busca de la libertad. Ese es su origen. Su origen es la lucha contra la opresión de los esclavizadores, la lucha que oprimía a los afro con sus propias culturas y muchos de ellos eran guerreros, eran reyes, eran grandes luchadores, eran cazadores, eran, ¿cierto? Digamos que no llegan aquí solo como siendo esclavos, sino que tenían una vida cultural además e identitaria. Entonces la capoeira no tiene un origen específico, no existe una fecha específica donde dice, este día y este año se crea. Es una manifestación cultural que tiene 500 años de evolución, o sea, todo lo que lleva este periodo desde que llegan los europeos. ¿Me escuchas bien? Es que te veo Sí, sí, te borroso. escucho perfecto. Ah, listo, ok, bueno, me asusto. Y es muy importante porque ella pasa por diferentes momentos, ¿cierto? Entonces, primero pasa por esta lucha, que es directamente una lucha, o sea, cuentan en algunos registros que los capataces o los señores de las grandes haciendas se encontraban muertos en las fugas de los esclavos, pero no se encontraban con heridas abiertas, o sea que ellos morían a punta de las patadas o los golpes que daban los esclavizados. Y eso dicta mucho también de los movimientos. En unos rastreos antropológicos se dice que la capoeira tiene hermanos en África con unas luchas como Laya y Basula, que hoy en día se encuentran en Martinica, por ejemplo, y que después te puedo pasar los datos, son unos videos muy, muy chéveres porque son las patadas y estas manifestaciones. Y hace poco uno de los maestros de Bahía, Salvador de Bahía en Brasil, viajó a África, hizo un documental para hacer ese rastreo desde dónde vienen las raíces y encontró varias artes marciales africanas que tienen movimientos muy parecidos a lo que hoy evolucionó la capoeira. La capoeira es brasilera, con raíces africanas y con todo el mestizaje de lo indígena y lo portugués, ¿cierto? Entonces es muy importante entender también que la capoeira es una estructura que se crece a través de un movimiento o de un momento sociopolítico y que es
la ruta de los esclavizados, ¿cierto? Y que es toda esa lucha por la liberación. Eso es lo primero que hay que entender con capoeira. Con el tiempo, en todo ese proceso político que Brasil vivió, además, entonces no era tan chévere que los esclavizados estuvieran por ahí entrenando y cierto, y matando gente, entonces pasó a ser prohibida. Pasó a ser prohibida, estigmatizada por muchísimo, hasta hace poco tiempo. Dice en el Código Penal de Brasil, no recuerdo el número porque soy muy mala para los números, pero pueden buscar en internet, que quien era visto haciendo movimientos de capoeira o bajiação, como ellos llamaban, eran llevados a la cárcel con 500 latigazos, muchos de ellos a veces eran mutilados sus extremidades o muchas veces también entonces eran 3 años de cárcel o los llevaban a... Bueno, la historia de la capoeira tiene un proceso de represión muy fuerte durante mucho tiempo, que para mí es lo más bonito y es porque hasta hoy podemos ver algo que todas las fuerzas fueron para que no estuviera, ¿cierto? Toda la fuerza represiva de un país, de una dictadura, de un proceso tan injusto como la esclavización, se dio para que no existiera. Y hoy en día seguimos con ella. Entonces, cuando tú hablabas ahorita de la danza, es porque a la capoeira le tocó disfrazarse para sobrevivir, ¿cierto? Ella es un camaleón. Entonces es una cosa muy especial y muy particular que da la capoeira, ¿cierto? Porque entonces en una época la música, la danza, la religión sobre todo, hay 3 manifestaciones afro-brasileras muy potentes en Brasil: la capoeira, la samba y el candomblé, que es su proceso religioso. Y esas 3 siempre estaban en la misma situación, de ser una práctica de africanos, una práctica marginalizada por el Estado y una práctica prohibida. Entonces ellas se juntan de algún modo y por eso la música de la capoeira tiene música de la samba, tiene música, ¿cierto?, del candomblé. Por eso es que es una estructura muy compleja que hay que desglosarla a nivel político y a nivel también histórico, ¿cierto? Entonces la capoeira hasta finales de 1800 y 1900, ella fue prohibida, ¿cierto? Fue marginalizada. Todo el que hacía capoeira era lo peor. Llegan 2 personajes muy importantes, que son 2 maestros de nuestra contemporaneidad. Uno de ellos es Manuel dos Reis Machado, más conocido como Mestre Bimba, que dice, ok, esta vaina hay que parar. Yo me lo imagino pues como eso, ¿qué vamos a hacer? O sea, Brasil entra en un contexto de nacionalidad, ¿cierto? Entonces, en esa transición política que tiene Brasil, el presidente de la época, Getúlio Vargas, dice, ok, nacionalidad, República Federal de Brasil, ¿qué es lo nuestro? ¿Cómo nos vendemos? ¿Cómo nos blanquizamos? ¿Cómo nos ponemos? Y crea todo un proyecto donde Bimba lo que ve es una oportunidad para rescatar a la capoeira y la propuesta de él es una capoeira deportivizada. Incluso muchos la nombran como un blanqueamiento del arte. Por eso la capoeira se divide en 2 a partir de ese momento. Y es los que desean que la capoeira tenga un proceso más puro, más profundo, y los que se van a la corriente de para mí, un genio, ¿cierto? Un visionario en la época, porque gracias a él es que hoy en todas partes del mundo se hace capoeira. En más de 150 países, en el Tíbet hay capoeira, en Israel, en Azerbaiyán, en Kuwait, en los países más diferentes, o sea, los países más pequeños, si tú crees, hay capoeira, ¿cierto? Entonces, este personaje crea la lucha regional baiana, no la nombra ni siquiera capoeira, ¿cierto? Él crea su lucha regional baiana. Aquí tengo una galera dando hoy, disculpa, de capoeira que está ahí, do Brasil. Entonces, este proceso que él hace, claro que trae muchas consecuencias que todavía se analizan y es, ¿qué es lo más puro de la capoeira? Porque además, a partir de él se crea el sistema de graduación, un sistema de graduación diferente, ¿no? Porque antes era solo el reconocimiento de maestro y discípulo directamente, ¿cierto? Los maestros eran unos personajes específicos, no eran clases en masa, no habían cuerdas o cinturones que dijeran cuál era tu nivel, sino que era un reconocimiento social. O sea, tú estabas en la calle con tu núcleo de capoeira, la gente ya sabía quién eras tú por el nombre que te hacías en ese espacio, ¿cierto? Sí, con Mestre Bimba, él lleva la capoeira a la academia. Él abre un espacio, él abre la academia, ¿cierto? Crea unas reglas, crea una metodología de entrenamiento, crea un sistema de graduación y una de las cosas, digamos que de las cosas que crean más conflicto, pero que también siento que fueron muy potentes, es que abre la capoeira también para los no afro, ¿cierto? Entonces,
una de sus reglas, por ejemplo, era que todas las personas que estaban en su academia no podían fumar, no podían beber, tenían que trabajar o estudiar, ¿cierto? Y también da una representación entonces a las mujeres, entonces ahí van llegando como que hay una transición muy importante en ese momento que es 1930, imagínate el contexto, es también hace menos de 100 Sí. años, ¿cierto? No Bueno, es tan bien, hablando un poquito de eso, para no irnos mucho, para hablo ya mucho, ¿cierto? estás soltando los puntos, pero tenemos que aclarar un poco para que las personas entiendan, ¿no? Por ejemplo, me estás hablando yo tengo entendido que está la capoeira angolina, Angola. Angola, ¿no? Angolina, ok. Ajá, Y está regional. O ujú, sea, están esos son dos estilos que ajá, representan a la capoeira. Me han dicho que ujú, la de Angola, es un poquito más tradicional, un poquito más ruda. Y la regional, el maestro Bimba, como bien decías, él había suavizado un poco para hacerlo un poquito más adaptado a la sociedad, para que no lo vieran como un arte marcial de pandilla, que era normalmente con lo que se ujú, veía antes en Brasil. ujú. No sé, Pues corrígeme si me equivoco. mira, te voy a corregir con mi propia experiencia. Es un concepto muy, muy romántico, que normalmente es muy ligero para decir, porque yo no creo que él haya suavizado nada. Yo tuve la capoeira, adelantándome un poquito, la capoeira que hoy hacemos no se parece a nada a lo que Mestre Bimba creó, o sea, no a nada gran diferencias, pero realmente hay unas metodologías diferentes. Yo tuve la oportunidad de ir a Salvador de Bahía, que es donde está todavía la escuela con los hijos, el hijo directo de Mestre Bimba dando clase y todo. Y la verdad, yo fui humillada literalmente con mi capoeira, o sea, me volvieron nada. Yo no entendía el lenguaje y no me pareció nada flojo ni ligero, nada. O sea, yo no me paraba del suelo. Y yo llevo 20 años haciendo capoeira, ¿cierto? Yo decía, no, yo puedo, vamos. No, o sea, es contundente, o sea, es una técnica directa a la lucha, mucho. Entonces, yo no creo que esa sea la diferencia. Yo creo que la diferencia está más desde la concepción cultural que desde la técnica. Porque sí es claro que son diferentes. Bimba creó una corriente diferente, ¿cierto? Incluso él mezclaba parte de otra arte marcial que se llama Batuki. Batuki ya murió esa arte marcial, pero él mezclaba, porque él era batuquero, él mezclaba esa otra parte también, él mezcló cosas de jiu-jitsu, que incluso por eso es que son muchas, también es muy juzgado, ¿no? Capoeira contemporánea. Es muy juzgado precisamente porque él introduce otras cosas de otras artes para la capoeira. Entonces los más puristas también dicen, no, no, eso no es. Y yo creo que sí, hay un estudio de investigación que hace mucho leí que se llama el blanqueamiento del arte, ¿cierto? Y eso, pues yo no lo voy a cuestionar aquí porque es arena de otro costal, pero personalmente yo sí creo que hay unos cambios importantes para mal porque se pierden cosas de esa ancestralidad, ¿cierto? Que es las cosas que uno más rescata en las artes marciales. A mí me parece que ese proceso de alumno de discípulo, de esa memoria que se guarda, ¿cierto? Las artes marciales tienen un origen, todos muy diferentes, pero tienen algo muy específico y es que guardan la memoria de la cultura que las crea, ¿cierto? Y de alguna manera al deportivizar, al globalizar, al expandir, eso es inevitable que se pierda. Bueno, Y eso acá, por ejemplo, sí, bueno, por lo que es, estabas diciendo, por ejemplo, tú me estás comentando sobre pupilo o al maestro, pupilo. Bueno, normalmente en mi estilo que yo practico, del cual ujú, es el perfil que estamos hablando, que es Kian Jin Kuen, y en el Kung Fu normalmente tradicional, se enseña de esa manera todavía. O sea, hablamos del Kung Fu tradicional, no Wushu, que viene siendo más el deportivo. ujú. Estamos hablando de artes marciales de Kung Fu ya que viene de maestro, alumno, maestro, alumno, maestro, alumno, que solamente se eligen Ujú. tres alumnos, dos alumnos, y Ajá. solamente se le enseña, o cuando ya es pupilo, cuando ya tiene eh, toda la confianza del maestro para enseñar sus técnicas. Entonces, ya lo demás sería como el karate, que ya tienen cinturones, ahí abren academia por todos lados, y es muy diferente. Pero todavía se mantiene eso de pupilo, maestro pupilo, no sé en capoeira si todavía se mantiene. Por No. acá nos estaban corrigiendo que, bueno, que son tres estilos de capoeira que existen. Pues, pues Capoeira contemporánea, que fue lo que faltó. sí, o sea, yo deduzco un poco de ese asunto, incluso
¿Me permites dar un saludito? Obrigado, Capoeira Itativa. Mira, pues es que lo que ha surgido, primero me encanta que digas eso porque es de las cosas que yo más añoro. Yo tengo mi maestro. Yo también tengo un proceso de maestro-discípulo, maestro-discípula en este caso, pero es muy complejo con la globalización. Y ahí voy a responder a lo de los tres, a los de los tres líneas de capoeira. Existe la capoeira Angola, que es esta la que decía, incluso antes no se había nombrado, era capoeira, todo era capoeira. Y dentro de la capoeira Angola hay muchos estilos. Pero cuando Mestre Bimba crea esta lucha, entonces se ve la necesidad de los que no quieren verse ni cerquita de ellos, sino nosotros tenemos que distinguirnos, deciden nombrarse entonces capoeira Angola, ¿cierto? Porque hay un momento donde todo es lo mismo y ellos dicen, no, no es lo mismo. Nosotros seguimos la tradición y este man lo que se está inventando es otro rollo, ¿cierto? Es como eso no tiene nada que ver con nosotros. Y luego en esa lucha regional baiana se transforma a lo que nosotros conocemos capoeira regional. Nosotros, yo, una escuela, somos hijos de la capoeira regional. A partir de él y de los alumnos de Bimba, muchos de ellos empezaron a expandir a Europa, a Estados Unidos, y ahí por otros lugares de Brasil, hasta que se crea la lucha regional, perdón, se crea la capoeira regional, pero también esa capoeira evolucionó en poquísimo tiempo. Desde los años 70 para acá, la capoeira cambió muchísimo. Y a esa corriente, que no es ni regional ni Angola, pero que puede jugar regional y Angola y que mezcla a todos y que le llaman la capoeira contemporánea. Yo le diría más bien que a ese cambio de la capoeira contemporánea viene adjudicado que los capoeiristas hoy en día, muchos son profesores de educación física, los capoeiristas estudian otras cosas, y la evolución desde la técnica, desde el cuidado, desde la efectividad, desde los recursos deportivistas, por así decirlo, han dado que la capoeira tenga una estética diferente. Y a eso es una corriente que algunos nombran capoeira contemporánea y algunos otros todavía no la reconocen. Estamos como en esa transición de si es o no. Bueno, háblanos un poco sobre, ya que, bueno, ya conocemos la historia de la capoeira, pero necesitamos saber cómo es entrar a practicar capoeira. Uh-huh. Entramos siendo iniciantes, ¿qué debemos aprender? ¿Qué es lo básico? Cuéntanos un poquito sobre eso. Pero primero quería responderte lo que decías ahorita sobre la pregunta que me hacías sobre maestro y discípulo, ¿te parece? Sí. Pues mira, yo creo que ahorita con la globalización es muy difícil ver solo un maestro con un discípulo. Por ejemplo, yo a veces tengo clases donde tengo 30 personas. Mi maestro tiene sedes en Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Costa Rica, Europa, en varios países de Europa. O sea, hay un sistema de red muy grande. Pero yo sí siento que o sea, antes que siento que era como que hay un cortejo entre el maestro o la maestra y el discípulo o la discípula, pero ahorita yo creo que a nosotros los discípulos es los que nos toca hacer el trabajo de conectarnos con el maestro, porque todo, por ejemplo, mi maestro es un maestro que fue muy famoso, eh, porque viajó por muchos lados, ahorita está más tranquilo, está más en la suya, ¿cierto? Pero cuando yo lo conocí a él, todo el mundo quería ser su discípulo, o sea, todo el mundo estaba encima, y yo tuve que construir una relación con él, o sea, de mucha entrega, de ser yo la que estaba, y él también obviamente, pues muy perfecto, muy atento, pero siento que fue más mi elección de decidir, listo, este es mi maestro, aquí me quedo, y yo también construyo esa relación, y él efectivamente también accedió, y hoy yo siento que es una relación discípula-maestro, así, literal. Lo que no me pasa con muchos de mis alumnos, ¿cierto? Yo tengo Claro, muchos alumnos, pero no tengo discípulos, ¿cierto? No es tan fácil llegar a eso. claro, Porque siento también, que tiene que... sí, Dale, es que... tiene que ser, o sea, discípulo, la palabra discípulo quiere decir que ya viene siendo alguien de tu familia prácticamente, o sea, el Claro. maestro lo ve como alguien de su familia. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que no todas las artes son iguales. Por ejemplo, en el Kung Fu tradicional, como otras artes, se enseñan técnicas que son mortales. Son Uh-huh. técnicas que no le puedes enseñar a todo el mundo y por eso es que Uh-huh. estás en constantes pruebas para el que el maestro te lo enseñe, porque no podemos tener muchos alumnos, hablo de mi caso, no podemos tener 10 alumnos y cuando ya vaya a mitad de camino, la mitad se vaya. Entonces pierdes tu tiempo y por eso es que hay maestros que eligen a sus alumnos. Claro.
¿Entiendes? Entonces, por eso es que, bueno, en karate, otras artes, sí lo hacen, la mayoría lo hacen por negocio, que Sí. lamentablemente es así, y no lo ven de esa manera. Pero en las artes marciales que son puras, que viene de descendientes, que son dos o tres alumnos, se Ujú. ve así y se ha mantenido. Por ejemplo, te puedo comentar de algunas artes marciales que se han mantenido de esa manera y se han mantenido puras, no han colocado que si música en los puns, en los katas, en la forma, que si show, Ajá. nada de eso, porque se ha Ujú. mantenido Ujú. tradicionalmente. Te puedo hablar de una, puede ser el Kung Fu, el Hungar, el Kung Fu Pak Mei, que por cierto tuvimos una entrevista por acá con un maestro argentino que trajo el arte marcial para Sudamérica y es un Wow. arte marcial que es mortal, o sea, un arte marcial que sus golpes son mortales, son para defensa personal solamente, no es para competir. Entonces no puede Ujú. enseñarle a alguien a hacer, a enseñarle esas técnicas y después más adelante esté dañando a otros, que no es lo que Ujú. queremos. Entonces, me imagino que en capoeira y todas las artes marciales que existen tienen sus técnicas prohibidas, que solamente se le enseña cuando el maestro dice, mira, te voy a enseñar esto, pero que quede aquí, para que siga la Sí, tradición. sí. Mira qué En, bonito que dices eso, porque yo hace como 10 años tuve una conversación con un maestro de taekwondo. Nosotros entrenábamos como ellos taekwondo y capoeira, y él siempre se sentaba como a vernos y le parecía muy curioso que bailábamos y todo eso. Y una vez tuvimos una conversación y yo le decía que qué le parecía a él que capoeira se volviera deporte olímpico porque había un proyecto de ley en Brasil. Y él me decía que no, o sea, al taekwondo lo que más le dañó, o sea, precisamente lo que más se pierde en esos procesos de deportivizar las artes marciales es eso, que cuando entra a a un proceso de combate, por ejemplo, de competencia, en la competencia se pierde un poco ese proceso ancestral. ¿Vos qué decís? O me equivoco? sí, sí bueno, yo soy profesor de taekwondo también, tengo un cinturón negro en taekwondo y te puedo decir que hablando personalmente lo que vi del taekwondo sí le hizo daño muy profundamente el olimpismo, porque ya, bueno, yo soy del taekwondo de la vieja escuela, cuando se peleaba de verdad, los combates eran de sangre a morir. Y se ha perdido mucho, se ha ablandado demasiado. Prácticamente ya no puedes ni siquiera tocar al oponente porque te quinta medio punto. Todo es patadas. Si lanzas un golpe, no puedes, no te lo cuentan. Prácticamente tienes que lanzar 3 patadas, 4 patadas y después un golpe para que te validen el golpe. Entonces se ha perdido la marcialidad total del taekwondo. Solamente han buscado la parte show, la parte llamativa, para que la gente le llame la atención. Y eh, bueno, lo malo que ha pasado es que, por ejemplo, en mi país, yo soy de Venezuela, Ah, y, y los cinturones prácticamente se regalan. Me pasó una vez, yo presenté mi cinturón negro con el maestro Hong Kim Kim, maestro coreano que es hijo de un coreano que llevó el taekwondo, el abuelo, nosotros le decíamos abuelo, que llevó el taekwondo a Venezuela. Actualmente hoy es el presidente de la Federación de Venezuela de Taekwondo. Y me acuerdo que en el cinturón negro nos dijeron, enséñanos 3 técnicas de defensa personal. Yo como siempre he practicado y había estudiado otras artes marciales, indagado por allá, sabía mi cosita por allí y pude demostrar mis tres técnicas de defensa personal con mis compañeros, pero éramos 2, 4, éramos 8 personas, solamente 4 demostramos técnicas de defensa personal y las otras 4 quedaron viendo para los lados porque no sabían. O sea, íbamos a presentar cinturón negro y ellos no sabían defensa personal. y no Solamente pasaron. saben, solamente saben lanzar patadas, que es lamentable, y lamentablemente todos pasamos, porque hicimos los punces, hicimos todo lo que estaba en el programa, pero en la defensa personal le hicimos pocos. Entonces, ahí es que se pierde todo, no se enseña el arte como tal. Yo creo que el taekwondo original que se ha mantenido viene siendo el ATA taekwondo y el taekwondo ITF, pero WTF ha perdido mucho. Y Sí. es exactamente lo que le va a pasar al karate. El karate Ey. ya le están cambiando muchas cosas al karate, lamentablemente ya le están cambiando el reglamento y ya va a perder muchas cosas, lamentablemente. Pero porque se tiene que acomodar a los criterios de competencia.
Tipo, Lo que pasa es que las Olimpiadas, para las personas que están viendo el video y no saben, las Olimpiadas es una competición de hermandad, de amistad entre países del mundo y no puede haber exceso de violencia. Por tal razón, no puede, en las artes marciales que están en las Olimpiadas, no pueden ser muy violentas, porque se supone que son combates de amistades entre países. Entonces ellos quieren buscar la manera de suavizarlo lo más que puedan y lamentablemente queda así, pues, es un deporte. Deporte, cuando entrenas deporte hay reglamentos, pero cuando entrenas arte marcial no hay reglamentos. O sea, es tu vida la que depende de un hilo, ¿entiendes? O sea, tú estás en la calle, te vienen a asaltar, te van a quitar el bolso, una cosa. Normalmente una persona que practica un deporte lo que le va a salir un golpe, una patada, pero una persona que practica un arte marcial va a utilizar un golpe fatal para salir, para salvar su vida, porque es su vida la que está en peligro. Entonces esa es la pequeña diferencia de las Olimpiadas con el arte marcial. pues capoeira está un poco en esa transición por algunas corrientes. Ahí incluso ya existe federación de capoeira en España, en Azerbaiyán, en Brasil. Y personalmente yo soy educadora física, yo estudié licenciatura en educación física, no es solo deporte. Bueno, pero sabes que no es solo deporte. Pero yo comprendí mucho de eso y dije, yo personalmente no voto porque la capoeira sea deportiva. O sea, siento que es un campo para explorar y bacano, pero a mí personalmente mi postura preferiría que no. He participado en campeonatos como participante y como jurado, porque también yo decía, bueno, quiero saber, o sea, como experimentar. Y yo siento que es muy complejo porque capoeira es muy espontánea en tantos asuntos que limitarla a unos criterios de competencia, o sea, como que no, es muy complejo. Pero bueno, ahorita me estabas preguntando por los procesos de graduación y me parece muy curioso, e incluso pues como conversabas de lo de regalar, ¿cierto? De que unos pasan y no. Y exactamente lo mismo pasa en capoeira. Hay un proceso, yo no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, cada grupo o cada línea, depende de su maestro, hay unos criterios para que tú subas o no. Pero cuando tú dices que tú eres un instructor de capoeira, tú eres un profesor de capoeira, tiene que ser un asunto general, ¿cierto? Entonces, por lo menos en mi grupo, yo siento que el proceso no es tan fácil, inclusive todo lo contrario. Algunos de mis alumnos a veces siempre me preguntan así como, ¿no te parece que aquí uno avanza muy lento? Como, como que yo sé qué significa, porque evidentemente en otros procesos de otros grupos uno ve que eso es más fácil. En 5 años hay gente que ya es profesor de capoeira. 5 años, ¿cierto? Hay otros, por ejemplo, yo llevo 20 años y apenas soy instructora, o sea, ni siquiera soy profesora. Entonces es como, también depende mucho, obviamente, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu conocimiento, pero siento que eso depende mucho de los maestros, de lo que ellos realmente buscan cuando te evalúan en eso. Y bueno, entonces sí es diferente. Aquí tengo un mensaje largotote. Ah, ya. Dicen, los motivos por lo que la capoeira no se afirma en los Juegos Olímpicos en otras competencias generales ocurre por la libertad de expresión que ya fue dada y por la falta de padrones en sus fundamentos. Perfecto. Ahí es un profesor maravilloso de Itabira. Profesor, muy obrigada. Él dijo todo, o sea, la razón es eso, hay un proceso de expresión gigante. Ay, disculpa, ay, me fui. Hay un proceso de libertad y por la falta de padrones. Entonces, hay mucha gente que quiere padronizar la capoeira. Por ejemplo, en mi grupo existe y es necesario que existan esos padrones porque igual hay un proceso de graduación donde hay unas cuerdas, donde lógico que como alumno uno tiene que saber qué necesito para llegar. Sí, pero ¿para qué? Yo quería que me contaras sobre eso porque eso me llama mucho la atención, me imagino que a otras personas, porque la capoeira no es como, por ejemplo, el karate que tiene el amarillo, el naranja, y los demás estilos son parecidos a los cinturones, pero en capoeira no. En capoeira, tú piensas que, por ejemplo, el verde o el azul, pero este grado ya es de profesor. En uno sí, en otro no, entonces hay esa ensalada allí. Hay mucha ensalada. Explícanos eso rapidito porque... Pues pucha, muy complejo, mira. Se viene lo siguiente.
hay muchas cabezas, hay muchos maestros, hay algunos que han intentado unirse y padronizar entre algunos eso, pero no, definitivamente eso va a depender de tu maestro. Por ejemplo, nosotros tenemos un padrón que se parece a otros grandes grupos, entonces ya más o menos. Incluso bellos, yo acabo de salir de clase, entonces tengo el uniforme puesto. Esto es una cuerda de capoeira, ¿cierto? Hay otros que son trenzados, entonces Ese empezando rosado. ya desde que el estilo de la cuerda es diferente. Pero, por ejemplo, antes habían muy poquitos cinturones de alumnos y con el tiempo algunos maestros se dieron cuenta que llegaban muy rápido a un proceso de liderazgo como instructor y profesores, entonces metieron más cuerdas de alumnos. Hoy en día hay muchas cuerdas de alumnos y el alumno puede subir cada año. Normalmente sube entre 6 o 1 año. Pero también eso, o sea, como que cuando tú subes alumno, llegas a un punto que es como esa transición de alumno a monitor, que es como el monitor de la clase, que está en ese proceso, en esa transición para ser un instructor o un profesor, y ahí es donde más se dilata. Ok, Ahí es donde vendría se siendo, super el dilata. monitor vendría siendo el alumno avanzado, ¿no? Ajá, ¿Correcto? Ok. perfecto. Bueno, lo que pasa es que, verá, lo que pasa es que los occidentales como nosotros, o los americanos o europeos también, occidentales, hablo de Oriente o Occidente, normalmente las personas quieren avanzar rápido, quieren sentir que están avanzando, por eso fue que se inventaron los grados de cinturones, porque Ujú. normalmente eso lo inventó un karateca y antes solamente en karate existía el marrón y el negro, blanco, marrón y negro, eso era todo. Lo que pasa es que somos así, pues queremos sentir que estamos avanzando, Claro. pero es curioso que me hablas sobre eso porque normalmente mis alumnos, cuando yo daba clases de taekwondo, yo les decía, mira, hasta que no me domines ciertas cosas, no puedo dejarte pasar, porque cuando estés allá arriba, no vas a poder dominarlo porque te falta lo básico. Entonces, eso Ujú. es lo que la persona no entiende. Bueno, hay que hablarles así para que ellos entiendan. Pero en el Kung Fu, imagínate, en el Kung Fu es más difícil, son 10 años. En el Jiu-Jitsu brasileño son 10 años. ¿Entiendes? Entonces tienes que Para una dominar, graduación, no, para llegar a cinturón negro o cinturón no. avanzado o profesor. Ujú. Para una graduación ya, bueno, no existen las graduaciones, solamente el maestro te dice, mira, te doy esta franja, por ejemplo, en el estilo que yo represento, son el uniforme de arriba. Primero es blanco, después viene gris, después viene negro y el último es amarillo. Entonces, Ah, te hacen usar la otra camisa que ya estás avanzando, pero tienes que dominar lo básico de ese nivel para poder avanzar. Y antes de avanzar, se te hace un examen de todo eso y tienes que hacer un combate con una persona del otro nivel. No tienes que ganarle, pero tienes que aguantar ese combate. Demuestra que quieres ese nivel. Si no puedes, ahí claro, te vas a quedar hasta que avances. Pero eso, sí. eso es lo maravilloso porque te hace trabajar duro y decir, mira, Ujú, llegué aquí porque me lo merezco. ujú. Y es lo que hay que aplicarle a los alumnos que están Es entrando. muy complejo, muy complejo. Yo Sí. personalmente he entrado en muchas discusiones con ese asunto de graduar y cuándo graduar y por qué no graduar, porque además yo siento que hoy en día es como, es que es muy complejo comprender ese asunto de por qué llegas ahí. Yo siento que la graduación es un ritual importante, que lo hacemos en todo el tiempo en la vida, en la universidad nos grabamos y nos dan el cartón, ¿cierto? Todo el tiempo hay rituales de paso donde te dicen, estás acá, te falta esto para llegar acá, pero a veces, por ejemplo, en capoeira siento que es un poco complejo porque, por ejemplo, algo que aprendí hace poco aquí íntimamente, si están mis alumnos ahí, por favor, ¿no? Y es que a veces el alumno es excepcional, el va, está todo el tiempo, lava la academia, hace todos los mandados, va a todas las presentaciones, ¿cierto? Y tú valoras eso, en eso como él, como alumno, y luego piensas como, por ejemplo, en el caso de la capoeira, bueno, entonces como se confunde, o por lo menos yo ya lo tuve esa experiencia de confundir ese proceso de valorizar el alumno como es, como su todo, a la parte técnica como tal. Entonces ha sido muy, muy complejo y yo siento que ahí es donde más fallamos en capoeira, porque ya estuve como alumna en esa situación también, en que yo sentía que me valorizaban más por eso que por mis capacidades o mis actitudes dentro del juego de la capoeira. Y yo siento que Claro. el problema con no comprender esas diferencias, tanto para nosotros como profes, como para los alumnos,
es que se crean expectativas también, ¿cierto? Como, pero yo he viajado por todo el mundo, yo estoy aquí, pero qué tanto, como tú dices, en el momento del enfrentamiento, qué tanto tú respondes por eso, ¿cierto? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que son procesos diferentes que hay que dejar claro que la graduación habla precisamente también, o no, o sí, habla solo desde lo técnico o también habla de la integridad de ese discípulo que Exacto. está Hay, ahí. hay que colocar los puntos claros para que el alumno entienda. Mira, tienes esto, pero te falta esto. No puedes avanzar teniendo esto porque te falta esto Pero otro. entonces, ¿concuerdas conmigo que no puede hacer solo lo técnico? Exacto, no puede ser solamente lo técnico. No puede Por ser solo ejemplo, lo técnico. lo que estamos hablando del taekwondo, en el taekwondo pasa mucho que un alumno es muy bueno en combate y tienen que hacerlo, que escale rápido hasta saltar 3 cinturones para que llegue avanzado, llegue a negro, porque para ir a un nacional en Venezuela tienes que ser cinturón negro. Entonces, no le veo la gracia. O sea, yo creo que todo alumno tiene que tener su etapa, tiene que quemar su etapa para seguir avanzando. Ujú, Y hasta que no queme su etapa, no puede llegar a cinturón negro. Porque ya cuando llegan a cinturón negro así de rápido, lo abandonan. Y lo he visto. Lo abandonan. ujú, Lo ujú, abandonan, ya llegué a cinturón negro, lo logré. Matan un poquito la fiebre de entrenar con el cinturón negro y ya, chao. Se van, se ujú. pierden 2 años, 3 años, 4, 5 años, hasta 10 años se pierden. Vuelven. Lo Sí, que hacían en la igual. clase. Hola, profesor, ¿cómo está tanto tiempo? ¿Por qué no entrenas? No, ya, eso era cuando era joven. ¿Ve? Es lamentable que pase eso. Pero en las artes marciales tradicionales he visto que no pasa. Por ejemplo, en el karate okinawense yo he visto señores de 60 años entrenando karate, Divino. 70 años entrenando karate. Y en el kung fu también. ¿Pero Sí, por qué? Porque duraron, o sea, les costó llegar a ese nivel y ellos los mantienen porque sabe que les costó. Y súper. es lo que tenemos que hacer. Tengo un amigo en capoeira, él está en Chile hoy, ahorita, él estuvo en Brasil también, que él practica regional y él me decía que en la capoeira a veces hacía falta un poquito más de disciplina, porque él entrenó Kung Fu también y él viene de esa escuela. Entonces las personas a veces entran a un arte marcial por el amiguismo, porque están los amigos, el grupo, pero se olvidan de la disciplina. Y es lamentable que pasen esas cosas, pues. Pues sí, no, porque también, o sea, por lo menos, te lo digo desde mi punto de vista, si una persona realmente entra a capoeira y se encuentra con una vida social que es, o sea, le digo sí, no, en la cuestión es que para mí hay un filtro siempre en la capoeira. Mucha gente puede entrar a entrenar capoeira y eso no los hace capoeiristas, ¿sí? Entonces la gente puede entrar porque quiere hacer actividad física, mientras si se da cuenta o no, pero hay un momento donde esa persona tiene que decidir si quiere ser un capoeirista o no. Y ahí es cuando tiene que venir la disciplina, la entrega, ¿cierto? Porque además vos vas a decir que sos, y una cosa que yo te digo que me parece súper tesa, cuando nosotros nos graduamos en cuerdas altas o en cinturones altos, nosotros tenemos la responsabilidad de representar una cultura, ¿cierto? Cuando tú dices que eres, disculpa, tú eres cinturón negro, ¿cómo se dice? Discúlpame. Cinturón negro, Eso, cinturón negro, en ¿cierto? taekwondo y en kung fu. Tú eres un cinturón negro de dos artes marciales en el que si alguien dice, es un cinturón negro, este hombre tiene que saber de la Claro. historia, de cierto, tiene que representar lo que esa cultura viene por años representando. Entonces hay responsabilidades, desde los fundamentos y los valores de esa cultura, que es a lo que voy cuando, e incluso aquí escribía, no solo hace evaluación de la grabación de las complejas, de lo técnico, sino también de la lucha marcial. Entonces, la responsabilidad de ser un representante de cualquiera de las artes marciales tiene que ir en quién es esa persona, en los valores que infunde esa persona, en los fundamentos que tiene esa persona, y por eso ahí ya no es solo lo técnico, en la madurez, ¿cierto? Porque además uno se vuelve un embajador de la cultura. Exacto. Entonces, yo personalmente llevo 13 años dando clase y yo he visto ir y venir, los chicos que entran solo por las chicas por los chicos, todo eso. Y digo, por mí no hay problema, porque si esa persona en ese tiempo que estuvo aprendió algo, valió algo, tuvo una experiencia importante, no importa si no vuelve a ser capoeirista, no vuelve a ser capoeira, para mí es importante como educadora. Pero ahora, cuando a mí un alumno me dice, es que yo me quiero graduar y ser eso en capoeira,
es otro tipo de relación. Es Claro. otro tipo de camino. Y ahí es donde viene cuando tu amigo en Chile decía, es que le falta disciplina. Yo no siento así porque mi maestro conmigo es muy, él me Claro. dice todo el tiempo, es más, pocas veces me dice que hago cosas bien. Es de esos maestros de los que no te soba y te dice, no, esto es increíble. No, es como, puedes mejorar en esto, puedes hacer esto, me llama la atención, me habla, me explica, me dice cuál es el camino, está ahí, ¿cierto? Entonces, yo no sé si yo soy ese tipo de profesora con todos, pero yo siento que hay personas con las que uno dice, ya este es el discípulo, esta es la discípula, y ahí se conecta, porque es muy difícil con la globalización evitar que eso pase, ¿cierto? Porque pues hay gente de verdad que tiene 50 alumnos en una clase de capoeira, o sea, academias llenas, ¿sí? Exacto. Es muy Bueno, difícil medir la intención de la gente. de lo que estaba, bueno, para agregar un poco, por allí dicen que los alumnos son la representación del maestro y de su estilo, ¿correcto? ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en un libro por allí que yo leí. Ah, pensé que en los comentarios. Eh, bueno, normalmente es así, es así. Nosotros como alumnos representamos a nuestros maestros. Y es verdad, es verdad. Porque llegas a hacer cinturón negro, pero entonces llegas a una clase, llegas a un sitio, llegas buenos días, buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Vamos a hacer esto, y todos dicen, oye, qué buen profesor, pero ¿y quién lo entrenó? ¿Quién es el maestro? Fulano, el Ujú, señor tal. Oye, ese claro, señor es muy referencia. buen maestro porque si él es buen maestro, ¿cómo será su maestro? Y somos eso, o sea, es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos, que somos la representación de nuestro estilo y de nuestros maestros. Ajá. Entonces, eso nunca se debe de olvidar. Una vez Ujú. me pasó algo parecido cuando yo entrenaba taekwondo, porque ya no entreno, no di clases de taekwondo, sino me dediqué al kung fu. Yo decía a los muchachos, van a presentar el cinturón fulano y fulano. Listo, más nadie. Ok, vamos a presentar. Hacíamos en la forma o el punce, como se dice en taekwondo, una y otra vez. Cuando se equivocaban, para allí, te equivocaste. ¿Te diste cuenta? Sí, ok, empieza de nuevo. Cónchale, profe, empieza de nuevo. Empezaba de nuevo, otra vez. A veces se equivocaban, ellos mismos se regresaban. Se regresaban porque ya se equivocaron. Ya así los tenían hasta la perfección. No mires para acá, mira para allá. Respira, está todo, el pie está mal, así. Mira, cuando fueron a presentar, bueno, yo no pude estar mucho tiempo porque tenía que ir a la universidad, eh, pero los representantes me decían, cónchale, los mismos maestros allí decían, ¿cómo es posible que los muchachos del maestro tal hacen mejor el punce que la mayoría de los maestros que ya tienen más tiempo dando clases? Y los mismos alumnos se dieron cuenta, no, profe, que usted es demasiado estricto, uno no es que sea estricto, es que hay que hacer las cosas como son, hay que hacerlas bien. Y ahora se dieron cuenta por qué hay que hacerlas bien. O sea, en verdad dieron buena representación de la escuela porque hicieron bien los puntos. Y eso a mí, bueno, me llenó, pero yo sé que ellos aprendieron esa lección. Ah, Entonces, cuando dicen, ahí está enseñar cómo es, porque representas a tu academia y a tu maestro. mm, igual cuando yo empecé a dar clases de capoeira, pues yo solo conocía una forma de hacerlo y era la con la que yo había aprendido, ¿cierto? Entonces digamos que por mucho tiempo también repliqué una forma de hacer hasta que yo en el camino encontré mi propia forma. O sea, yo ahorita no puedo decir que yo hago igual la clase que mi maestro o que mis profesores, pero tengo mucho de ellos, ¿cierto? Porque es que también es como un aprendizaje que se hereda. Obviamente, pues como uno no es vacío y llega y recibe un montón de información, uno también tiene sus propias experiencias. Yo siento, por ejemplo, que en ese asunto de maestro y discípulo yo tengo mucho de mi maestro, pero ahora, con este paso de los tiempos, tengo también mucho de lo que yo considero ya con mi autonomía, decir si puedo enseñar o no, cómo enseñar, pero definitivamente hay una marca muy fuerte que porque yo también decido quedarme con mi maestro por eso, porque yo acepto y reconozco que es una forma que es efectiva, que me gusta, que se conecta con mi forma de pensar. Entonces Claro, siento que hay también un hay arte ahí, marcial para cada quien. Siempre he así. dicho eso, siempre he dicho eso. Bueno, otra preguntita, lo que pasa es que ya nos queda un poquito tiempo ya. Eh,
una pregunta allí, bueno, no creo que te hayan hecho esa pregunta antes, no sé, o sí. En la capoeira, como un arte marcial, me imagino que habrá llegado personas de otros estilos marciales, otros que artistas marciales y han querido probar, mira, podemos hacer un combate, porque la capoeira parece una danza, no creo que sea Ujú. un arte marcial. Ha pasado normalmente, le han Sí. pedido un combate o algo así. A mí nunca, No, bueno, a a la mí escuela personalmente no. o a otra Ah, escuela de no, capoeira. mira. En Medellín, o sea, nosotros nunca, yo creo que es un proceso diferente porque en el ámbito en donde nosotros estamos, y yo creo que también por la historia de la ciudad, pues no sé si conoces algo de Medellín, Medellín fue una de las ciudades más violentas por mucho tiempo. Yo creo que nosotros todos hemos cambiado culturalmente ese proceso de la violencia y la bandera de Medellín siempre ha sido la no violencia, la no violencia. Entonces creo que eso ya no pasa tanto. Yo recuerdo cuando yo empecé capoeira, ya te contaba que al lado estrenaban los de taekwondo. Yo sí recuerdo que ellos nos ponían a probar, pero yo era muy nueva, entonces a mí no me tocó. Pero sí recuerdo a mis profesores meterse, porque además ellos, los de taekwondo, entrenaban en la sala adentro con el tatami y todo lindo, y nosotros en la mitad de la nada, pues como de la cancha de básquet. Y yo recuerdo que una vez, como, bueno, es que vamos a entrar a una competencia y queríamos ver, lógico, era como, es como si estuvieras hablando inglés y yo italiano, ¿cierto? Como son lenguajes, son diferentes, no, o sea, no funcionó. También recuerdo una vez que mi hermano entró a una competencia, mi hermano, yo hago capoeira por mi hermano, realmente él es el que me llevó a la marcialidad, mi hermano, el peliculado. Y sí recuerdo que muy joven, yo no todavía no hacía capoeira, ellos fueron a un encuentro y fue muy charro porque eran otras artes marciales y tenían que partir el ladrillo. Ah, ok. ¿No? Y tenían competencias así, pero ellos estaban como, llevaban 2 años de capoeira y nunca les dijeron todo lo que tenían que hacer y los pusieron a todos las mismas pruebas y eran de diferentes artes marciales y de capoeira. Y mi hermano, así cuando salió mi hermano el ladrillo, mi mamá y yo en las gradas le decíamos como, oye, tú nunca has hecho eso. Y él, no, yo puedo, yo puedo. La primera vez, pa, no, la segunda, pa, mi hermana, así, fractura de hueso, pues, de metatarsos, entonces como, Imagínate. entonces siento que ha sido más bien como, aquí no, yo he escuchado historias en Brasil donde sí y donde han vuelto nada al capoeirista o el capoeirista al otro. Y Claro. yo creo que eso no depende de la técnica del arte, sino de quién la esté ejecutando. Porque Exacto. déjame decirte, hay mucha gente despreparada en el Yo, mundo que dice que sabe, pero que no. claro. Bueno, yo te diría en ese caso, como estuve hablando hace unas semanas con un maestro de Venezuela de Kung Fu estilo dragón, y creo que estamos en lo cierto que no es tanto el estilo, sino la experiencia que tienes en combate. Tienes Mm, la malicia para hacer combate, la estrategia, porque a veces gana el que tiene mejor estrategia, ¿entiendes? Y la capoeira mm, es algo muy curioso porque ellos se agachan mucho y entonces tú no hayas cómo hacer, bueno, ¿y cómo le doy? Está chiquitico y cosas así. Hay una técnica que me llama mucho la atención, que bueno, llegué a recibirla con un escudo, le dije a mi amigo, dame una técnica de esa para ver qué tal. Y es una que ustedes se agachan y de la nada sacan una patada media luna. sí, Yo les dije a él, de verdad, si tú me das esa patada en una costilla, me rompes la costilla. De verdad, y en la cara. sí, sí, es de sorpresa porque está agachadito y la persona cuando va a buscarlo, ¡pum!, sale esa patada de repente. O sea, es de sorpresa. Muy buena técnica, me gustó mucho. Yo he Bueno, recibido varias en la nariz, por si has visto. sí. Bueno, cuestiones del oficio, ¿no? Sí. Bueno, ya no nos queda tiempo, lamentablemente. Bueno, es para darle lo que queda de espacio para que usted invite a las personas que ven este video a practicar capoeira en Medellín, donde está usted. Diga Sí. rapidito allí la dirección. Ahí tiene el Ahorita espacio. estamos virtual. ¿Dónde? Bueno, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Muy gratificante escuchar desde otros lenguajes también y tener la oportunidad de expresar también desde nuestra arte. Invitadísimos para que sigan nuestras redes sociales. Nosotros ahorita estamos en confinamiento supremamente restringido, entonces solo estamos dando clases virtuales. Pero ahí están nuestras redes sociales también para que se animen. Tenemos un proceso muy interesante desde la virtualidad, un acompañamiento a través de tutoriales y encuentros y clases personalizadas.
Y sobre todo, no, muchas gracias a ti por la oportunidad, porque la capoeira, cuando yo hablo que me siento muy orgullosa de ser capoeirista, es porque es un arte marcial que surge en esta América mestiza y genera unos procesos identitarios muy importantes también para nosotros. Y poder sentir como que somos también los embajadores de una cultura que es cercana, que es de nuestro país hermano Brasil. Hay una responsabilidad grande, pero también hay un mundo que se abre gigantesco al conocer el arte de la capoeira. Muchas gracias a ti por la invitación. Igual, bueno, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, no queda más nada que solo despedirnos por ahora. Más adelante podremos hacer otra entrevista. Claro que Y sí. bueno, me despido de la profesora Lina, mucho gusto. No tengo palabras para darle las gracias. Y bueno, un saludo Marcial. Ah, claro que sí. Y yo quiero agradecer al público que está aquí también. Teníamos público desde Brasil, a nuestro maestro se acabó de conectar también, a los alumnos de Oficina Capoeira, Cafune, donde muchas gracias por el apoyo, chicos. Hasta luego, profesora. Un Listo. gran saludo. Hasta luego. Mira, ya aprendí. Feliz tarde, feliz noche para ti. Gracias por la oportunidad. Igual.